pesos faltantes. Sí, ministro, usted habló de la llegada de este dinero del fondo fiduciario. Digo, ¿está garantizado el pago del salario del aguinaldo a fin de mes? Mirá, eso es lo que tenemos que terminar de debatir y terminar una vez que vuelva la gobernadora Alicia con el ministro de Economía para ver cómo ordenamos las cuentas de la provincia. Yo no te puedo dar una respuesta ya de si está garantizado el aguinaldo. Por lo pronto se hace muy complejo, porque así como decimos una cosa, reconocemos que es un principio, de acuerdo con Nación, que empiece a entender cuál es la situación de la provincia, que empezaron a entender porque viste que acá había muchos tergiversadores mediáticos donde dicen que la plata estaba, que no hay. Ahora, si Nación está reconociendo que el problema de Santa Cruz es financiero y por eso no tiene que asistir, es que la plata no está para llegar a cumplir, o que por lo menos la asistencia de Nación no es la misma que había con el gobierno de Cristina anteriormente, que hacía que imposibilitaba que se pudiesen pagar los sueldos en tiempo y forma. ¿Qué quiero decirte con esto? Si vos me preguntás si actualmente con los acuerdos que se están firmando para pagar los aguinaldos, no lo sé todavía. Hay que sentarse, ver bien los números y ver el cronograma de cuándo va a ingresar esta plata y las otras herramientas que se están trabajando. Ministro, tenemos en realidad todavía más de 70 días de acampes por parte de los jubilados, también de parte de los empleados judiciales, no empezando las clases. ¿Hay una falla del resorte político de Alicia Kirchner en todo esto? Porque hemos llegado a una situación que se ha barajado después de un año y medio, ¿no? No hay una falla del resorte político y en esto creo que también hay que ser claro para con la sociedad. Es un esfuerzo que hace toda la sociedad de Santa Cruz y toda la población, y en esto hay que ser claros. Es una provincia donde siempre se dependió mucho del empleado público, donde siempre el empleo público fue muy fuerte. Provincias inhóspitas como las nuestras, alejadas de todo, donde cuesta que la gente se radique por el clima, por las situaciones. Siempre se apostó al empleo público, tal vez no en los números que uno ve actualmente de cantidad de empleados. Ahora, es un esfuerzo que hacen los privados, todos los contribuyentes, para poder mantener la cantidad de empleados públicos, y también es una obligación de los empleados públicos prestar un servicio, y yo creo que esto es lo que se tiene que empezar a discutir en la provincia de Santa Cruz. A todos nos gustaría, y yo creo que a cualquier empleado público le gustaría cobrar un poco más. Ahora, es algo que también discutíamos con el gremio docente y me tocó discutirlo en el transcurso del año pasado cuando nos sentamos en paritarias. Actualmente los sueldos de los docentes de la provincia, y no es enemistarlo con los docentes, porque parece que acá cuando uno dice una cosa se la toma mal o se la quiere enfocar hacia un lado. Yo, por ejemplo, lo vi al dirigente, al secretario general de ADOSAC, hacer declaraciones en Buenos Aires, donde hablaba del kirchnerismo o lo que sea. Yo quiero decirle algo al señor secretario de ADOSAC, Pedro Cormac. La provincia de Santa Cruz supo mantener y mantiene hasta el día de la fecha, aún sin haber podido cerrar paritarias en virtud de la situación en la que estamos, a los docentes mejor pagos del país. A ver, lo quiero volver a repetir. Tenemos, no sé actualmente cómo quedamos en base a los últimos aumentos que hay en algunas provincias, pero tenemos entre los docentes mejor pagos del país, y eso es un orgullo para los santacruceños, es un orgullo. Ahora, también tiene que ser una responsabilidad por parte de los docentes y del gremio ADOSAC de darle clase a nuestros alumnos. No puede ser, el año pasado salimos de una paritaria muy compleja, muy difícil, se dictaron 90 días de clases y no se le descontó el sueldo a ni un solo docente. Y en los pocos casos en donde se descontó, después producto de la paritaria en la que estuve sentada, se reintegró esa plata. A ver, y hubo 90 días de clase. Y este año, producto de una paritaria donde tampoco descontamos en principio, es decir, que los docentes
y está bien, se les está pagando fuera de término porque es muy difícil llegar a reunir la plata y poder pagar en tiempo y forma. Pero no se está descontando y nuestros chicos no vuelven a las aulas. Y lo que es más difícil, yo no escucho a nadie del gremio ADOSAC discutir sobre la cuestión pedagógica y cuáles son los niveles que van a tener nuestros chicos en la provincia de educación. Porque venimos de un año muy complejo y le sumamos uno mucho más difícil en virtud de una intransigencia que se está viviendo por parte de ADOSAC. Con eso queremos llamar a la reflexión. Y no es pelearnos con los docentes, no es pelearnos, pero es, por favor, lo que se ven afectados son los alumnos y la ciudadanía santacruceña en su conjunto. Y vuelvo a repetir lo mismo, porque acá tenemos un ejemplo que se sigue sentando, sigue dialogando con ellos e intentamos hasta el hartazgo, en virtud de que entendemos y sabemos la situación y sabemos que no estamos pudiendo pagarles en tiempo y forma, de no hacerles descuentos. Y tienen otras provincias, y ellos lo ven a nivel del país, cómo hay una distinta vara para tratar de los docentes. Entonces, que no comparen la situación de Santa Cruz con lo que se vive en otras provincias. Y con respecto a las condiciones edilicias de los establecimientos educativos, porque son varios, solamente se han hecho relevamientos, pero no acciones. La mayoría de los, no solamente docentes, sino padres que recorren los establecimientos, dicen, por más que solucionen el tema salarial con los docentes, tampoco van a poder iniciar las clases porque hay goteras, porque falta calefacción, porque se rompió un vidrio, no lo arreglan. Con respecto a esa situación, porque vemos que no se está trabajando en eso tampoco, ¿cuál es la respuesta? Sí, mira, puede ser que en muchos casos haya situaciones donde hay establecimientos educativos, como bien decís vos, que tengan problemas o fallas edilicias. Ahora también hay que decirlo. Vámonos a trabajar en eso. Si lo único que estamos discutiendo, lo único que parece que le interesa al gremio ADOSAC es discutir sobre sueldos y no discutir lo otro, tampoco vamos a arribar a soluciones concretas. Ministro, durante esta semana se estuvo hablando de ciertos silencios. ¿Qué es lo que te quiero decir? Si el presupuesto educativo de la provincia va todo solamente a sueldos, va a ser muy complejo también arreglar las cuestiones edilicias de los establecimientos y sentarse a discutir otra cosa. Me refería que hubo cierto hermetismo respecto a este acuerdo que se está llevando adelante, y de hecho ya se acaba de cerrar entre Macri y Alicia Kirchner. Digo, mirá, esperamos que sea un principio de acuerdo sobre diferentes temas. A ver, con esto que se logró ahora no alcanza. Hay que seguir profundizando diferentes herramientas como lo señaló Alicia. Esta no es una solución mágica y tenemos que ser claros. No es que con este acuerdo mágicamente se solucionan, porque la semana que viene vamos a tener de vuelta que sentarnos y vamos a tener que discutir y me vas a volver a preguntar, pero ¿qué pasó? No sabía. Por eso hay que ser claros. Es un principio y es excelente. Ahora falta profundizar más. Esta profundización, ¿qué es lo que está pidiendo Macri de las cuentas, o por lo menos el ordenamiento que le está pidiendo a Alicia Kirchner? Porque está haciendo exigencias en cuanto a los gastos. ¿Por dónde vienen esas exigencias? Mira, acá no hay otra forma que ajustar o evitar gastos que no sea sobre el bolsillo de los trabajadores santacruceños o sobre la cantidad de empleados. Ha sido, y en esto también la discusión con la oposición que tenemos en la legislatura nuestra, hay una ley de presupuesto donde los números quedan claros, donde se mostraron, se publican los números en diarios de la provincia, se los invitó a ir al Ministerio de Economía, que vean cuáles son los ingresos. A ver, con las tecnologías de hoy no es muy difícil saber cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos de la provincia. No hay mucho, ¿entendés?, para mentir o para decir, lo vio Nación. A ver, es muy difícil, es muy simple para Nación saber cuáles son los ingresos reales de la provincia si tenés el Banco Central y tenés el Banco Nación. Hoy en día está todo, se maneja por las autoridades bancarias, no hay manera de ocultar la plata o no verificar a dónde se destinan o no se destinan los fondos. Es como las locuras del diputado Eduardo Costa diciendo que se habían contratado 1.500 personas en la provincia de Buenos Aires. A ver, paremos con la mentira, y en eso también les pedimos a ustedes seriedad cuando se transmiten las noticias. Vayan un poquito más,
pregunten un poquito más. El problema quizás a veces que nos sucede como medios, no sé si es el momento porque igual estamos en vivo y transmitiendo, como medios, al menos a mí particularmente, es la poca información que brindan ustedes y el poco acceso que tenemos hacia ustedes. Esta es la primera vez que podemos, en caso particular, estar frente a frente con ustedes. Se va a pensar en ser más abiertos hacia la prensa, hacia la ciudadanía también, ¿no? Porque uno cuando habla con la gente lo que dicen, lo que vemos es que están lejos de la gente, que no se animan a hablar con nosotros, que no se acercan y tienen que llegar a estas medidas como la que están llevando a cabo, por ejemplo, los jubilados, para poder estar frente a frente con ustedes. No, mira, lo que decís no es así. A ver, yo en cuanto acto público hay, o en cuanto momento me cruzo con algún periodista, como fue recién que me frené con tu compañero, me pidió hablar y no hay ningún tipo de problema porque no tenemos nada que ocultar y se habla y se dicen las cosas. Puede gustar a veces o no el punto de vista que tiene uno, pero lo hacemos. Lo mismo cuando vos decís, están lejos de la ciudadanía, están... Es lo que dice la gente, ¿no? ¿Pero por qué? Vos me estás diciendo es lo que dice la gente. ¿Qué gente? Yo hablo con la gente, hablo con mi vecino, pero bueno, está bien, yo también soy gente, no soy muy distinto. Sí, yo también. Vivo en la misma casa donde vivía siempre. Hablamos con distinta gente. Donde vivieron mis padres, donde viven todos, y hablo, no tengo ningún tipo de problema. En el marco del respeto, totalmente. Es lo que pedimos. Ministro. En el marco del respeto podemos discutir lo que sea y podemos discutir fuerte y podemos discutir, pero estamos para eso. Somos funcionarios públicos y yo puedo dar mi versión de las cosas, te puede gustar o no, y vos podés darme las tuyas y tal vez entonces en algunas tengas razón vos y hará que yo revea ciertas posturas o que reveamos como gobierno. Bueno, no le escapamos al diálogo ni al debate en ningún momento. ¿Hacen alguna autocrítica después de haber llegado a estos 77 días se cumplen de la acampe de los jubilados y situación similar con las clases en la provincia desde el gobierno? ¿Hacen alguna autocrítica de todo esto más allá de la...? Mira, yo hago una autocrítica personal en cuanto a esto, no como gobierno. Yo creo que el debate que se tiene que dar en la sociedad de Santa Cruz es mucho más profundo que esto. A ver, lo que se está debatiendo, lo que se debatió en este año y medio de gobierno es mucho más profundo. Podemos seguir manteniendo el sistema que tenemos jubilatorio. Nosotros tuvimos una postura para con el gobierno nacional y dijimos sí. Queremos que se siga manteniendo. Tiene sus costos, eso tiene sus costos, que se hace muy difícil esto. ¿Podemos seguir manteniendo la cantidad de empleados públicos que tenemos? La postura del gobierno provincial fue clara, no se despidió a nadie. Ahora, eso tiene sus costos y eso es lo que tienen que entender los gremios, lo que tienen que transmitir para con sus afiliados. A ver, yo te lo pongo con un ejemplo gráfico de colegas de ustedes, del SATSAI. Y a mí me tocó estar discutiendo y estar dando... y voy a hacer una confesión porque es algo que hablamos mucho con el secretario del gremio Lazarte. Y es algo que nos toca a nosotros de provincia con Canal 9. En una situación muy compleja cuando yo discutía con ellos el por qué sacar o mantener durante 24 horas una placa negra diciendo que no se pagan los sueldos. A ver, ustedes vienen de medios privados. ¿A ustedes se les ocurre en un medio privado sacar del aire su señal o no salir a hablar? Se muere el gremio, se muere el medio, porque ustedes si no están al aire no cobran. Entonces no es ponerse en contra de los trabajadores del Canal 9, es hacerles ver. No hay problema con que esté la placa porque están en su derecho de cobrar el tiempo informe y que esté una placa durante 10 minutos diciendo que están con medidas de fuerza, que están explicando la situación. Ahora, desde el gobierno de la provincia se hace el esfuerzo por mantener a todos los empleados de Canal 9 y no echan a nadie. Estamos haciendo un esfuerzo tremendo por pagar las deudas que dejó el gobierno anterior para con ARSAT, que hace que peligre, que saquen del aire al Canal 9. Y esos son costos y los afrontamos y vamos y negociamos con ARSAT y lo mantenemos. Lo que pedimos es la responsabilidad del gremio ante estas cosas y que se entienda la situación.
porque lo que viene, si fracasamos nosotros como modelo, lo que fracasamos nosotros como propuesta para con los trabajadores, o si no se entiende, es mucho peor. Entonces yo después quiero ver a los revolucionarios que piden, tomemos el canal o que tomemos tal o cual cosa. ¿Qué pasa si cambia la mano? ¿Qué pasa si viene otro y dice, ¿sabes qué? A mí no me sirve un canal 9, que es público, que es para toda la ciudadanía de Santa Cruz, que se hace un esfuerzo desde los privados, desde el Estado de Santa Cruz por mantener y tener al aire, y dice, no lo quiero. No es una decisión que vamos a tomar nosotros, porque yo también se lo dejé en claro. Nosotros no vamos a tomar esa medida. No lo vamos a hacer nunca porque creemos en el Canal 9 público provincial como una herramienta de información para toda la ciudadanía de Santa Cruz. Nos gustaría y nos encantaría que sea mucho mejor la calidad, que las condiciones edilicias del canal fuesen mucho mejores, que supiesen ser lo que fueron en su momento, que se vuelva a invertir. Ahora es un camino, ahora la prioridad que tenemos es poder pagarle los sueldos. Pero lo que pedimos es que no se confundan los trabajadores en falsas discusiones. Porque cuando uno tiene que discutir en serio y decir las cosas como son. No sé si estoy siendo claro. ¿Cuáles serían las cuando uno falsas plantea esta, ¿por qué lo digo? Porque tenemos muchos casos, y fue parte de la discusión de cómo se podría dar una mano desde la Secretaría de Trabajo ante despidos que se estaban viviendo en muchos cableoperadores de la provincia o en medios privados de la provincia. Entonces yo digo, por supuesto, ¿cómo no vamos a dar una mano para evitar despidos en el sector privado? Ahora, fíjate la diferencia. En el sector público se intenta instaurar un paro intempestivo donde sacás de la pantalla directamente al canal, y en el privado que te despidió el trabajador no pasa nada. Entonces paremos con esta doble vara donde en el público nos manejamos de una manera y en el privado es más difícil o es más complejo. Lo que tiene que empezar a ver el trabajador santacruceño es la realidad del país. Empezar a ver la autocrítica. La autocrítica que estoy haciendo es esta. Tal vez no estamos pudiendo transmitir eso, que la gente empiece a entender el esfuerzo que se hace por pagar los sueldos. Mirá, durante el año pasado, que es una autocrítica, durante el año pasado intentamos, esas paritarias provocaron que nosotros tengamos que pagar desdoblado, que paguemos por complementarias porque no pudimos acción, y al fin y al cabo la peor paritaria o el peor sueldo es el que no se puede pagar. Ministro, ¿Se entiende? Con eso quiero hacer una autocrítica. Usted está diciendo de un gran esfuerzo que está llevando adelante el gobierno provincial en este contexto. El gobierno provincial y todos los ciudadanos santacruceños, porque nosotros acá, y esto lo discutí también recién con un retiro de la provincia, es circunstancial. Yo en este momento soy un funcionario público, mañana no puedo estar o no puedo estar ahora. La que hace también el esfuerzo es toda la ciudadanía de la provincia. Lo escuché, y justamente eso iba. Hay un esfuerzo de la ciudadanía, un esfuerzo del gobierno provincial. ¿A qué se debe esta, a la vista, indiferencia del diputado nacional Máximo Kirchner haciendo reuniones en el conurbano bonaerense y pensando en las elecciones cuando en su provincia, a la cual pertenece y se debe como funcionario, no lo vemos gestionando, por lo menos a la vista no se da? No, mira, no hay una indiferencia para nada por parte de... Mira, yo vengo del espacio político dentro del Frente de la Victoria, que es la Cámpora, y no tengo ningún problema en decirlo, del cual el fundador es él y donde yo debato política y donde mi conductor es él. Y para nada, está constantemente preocupado, moviéndose en Buenos Aires, presionando donde tiene que presionar para lograr acuerdos, para lograr beneficios para la provincia, así que no escapa a la verdad, y te lo puede decir cualquier intendente, cualquier otro legislador, los esfuerzos que hace Máximo para con su provincia. A ver, esto lo pregunto porque está bueno también dar esa posibilidad de respuesta ante mucha crítica que hay. Si usted nos puede mencionar por lo menos una de esos esfuerzos que ha llevado adelante Máximo Kirchner como para responderle a tanta gente que ha dicho que se lo ve en algunos lugares diferentes en la provincia, que no baja a la provincia, como suele decir sobre el aspecto político, para resolver estos problemas, y que está pensando en las elecciones, justamente en el conurbano bonaerense, donde se lo ha visto con la cúpula de los diferentes partidos, o sea, pensando en los partidarios. A ver, que se tiene que entender, el que hace política tiene que formar los consensos y tiene que formar la presión política suficiente para lograr
ciertas cosas en un sistema democrático que tenemos nosotros. Esos consensos son dialogando con el presidente del espacio Cambiemos en la Cámara de Diputados, dialogando con el presidente del Senado, dialogando con ministros a nivel nacional para lograr cosas para la provincia de Santa Cruz. Con un gobierno nacional que cuesta mucho esto para con provincias periféricas como la nuestra. ¿Y el diálogo con la gente lo tiene Máximo Kirchner? Pero por supuesto, a ver, volvemos al mismo ejemplo de antes que vos me decías. La gente no sos solo vos, yo también soy persona, tu compañero es persona y cada uno tiene sus visiones. Tal vez no habla mucho con la gente que yo hablo. Como vos hablas, como yo tampoco hablo mucho, pero bueno, es así. Ministro, es así. A las 9:30 de la mañana llega el Poder Federal el armado de las alianzas electorales. ¿Cómo se conforma el Frente para la Victoria y si ya tienen candidato? Mirá, me supera poder adelantártelo y mañana, ¿no? decir, se resuelve esta noche. Es verdad. Mañana 8:59 sabemos. Mirá, es verdad que hay un rumor político que siempre está en todo. No, bueno, pero vos sabés cómo es la política. Acá hasta el momento de llegar y poner la firma con la lapicera no puedes decir porque es así. Y más en la situación en la que está la provincia, faltaría. A ver, vengo de una reunión con jubilados. La verdad que estoy ajeno a qué se está cerrando dentro del Frente para la Victoria, porque estoy con este tema ahora actualmente, y lo que decían los compañeros va a ser lo mejor y lo correcto. ¿Se firmó entonces un acuerdo con los jubilados o no? No, a ver, en esto uno tiene que ser serio. Yo le transmití cuáles eran las mejores posibilidades de lo que podría hacer la provincia con los recursos con los que cuenta actualmente. Que esto es cancelar los saberes de los pasivos hasta 50.000 pesos para este viernes. Ajá. Y en la semana que viene terminar de completar el pago de los que restan. Es lo mejor que podemos hacer en este momento. Así como también les solicité, por favor, que no sean tan intempestivos con las medidas y que evitemos roces, porque también se los dije. Acá el 90% de la gente que trabaja diariamente, tanto en la Caja de Previsión como en el Ministerio de Gobierno y en la casa esta de todos los ciudadanos santacruceños, son trabajadores y no son políticos. Uh-huh. ¿Se entiende? Yo puedo tener un cruce de opinión con un representante gremial, con vos, con quien sea, y sea lo que estoy expuesto, y sé que lo tengo que hacer porque es mi función. Soy un cargo político. Ahora, el 90% de la gente que trabaja acá, desde administrativos, ordenanzas, son empleados. Entonces, no está bueno tener que lidiar o pasar por ciertas situaciones que no corresponde. Y su reclamo es, si es digno, a ver, es real. No terminaron de cobrar sus haberes. ¿Qué le puedo decir a un jubilado que todavía no cobró su haber? Está en todo su derecho. Ahora, sí, lo que tenemos que tratar es de tener el sentido común de esto. Si te pones a quemar cubiertas, lo cual está prohibido por ley en nuestra provincia, porque tiene unos tóxicos, no solo se afectan ellos, también afectan al personal, a los empleados. A ver, también les aclaré una cosa, no está previsto desalojarlos como hacen correr, porque también eso en las redes hay que aclararlo. Empiezan estas cosas a correr, de que van a ir a desalojarlo, de que van a ir a... A ver, durante 1 año y medio demostramos cuál es la postura nuestra con respecto a las movilizaciones sociales, es el último recurso el uso de la fuerza pública ante manifestaciones. ¿Y por qué en Casa de Gobierno se hicieron estas rejas en la conexión de Jefatura hacia Casa de Gobierno y afuera de Casa de Gobierno sobre calle Comodoro Rivadavia? Es algo que también nos preguntaba la gente con la que hablamos nosotros. Mira, yo mismo te lo explico y ahora yo te voy a preguntar a vos. Dale. ¿Tuvimos hechos de violencia contra los edificios públicos de la provincia? Sí. ¿Se rompieron ventanas de edificios públicos de la provincia? ¿El día de ¿Se la quemaron? Sí. No, el día de la represión no. Recordemos cómo fueron sucediendo y la historia que tiene la provincia. A ver. Digo, pero no digamos, si decimos que no hay plata, ¿por qué una inversión de esas características? Pues no salió 2 pesos. No, pero para un segundo no me recuerdo. Volvamos a lo mismo de vuelta. Yo tengo que garantizar la seguridad de todo el personal que trabaja en la casa de gobierno. La seguridad de todo el mundo.
¿Se atentó contra edificios públicos? ¿Sí o no? Podés discutirme después del reclamo, lo que sea. ¿Se atentó contra edificios públicos? ¿Sí o no? Sí. Intentaron ingresar, de hecho acá ingresaron, jubilados o no, en buen estado de salud o no, tiraron abajo una puerta que no pudieron tirar abajo otros gremios, por ejemplo. Entonces teníamos que garantizar el perímetro por seguridad del personal y por seguridad del patrimonio provincial. A ver, no está bien, vos podés tener el reclamo que quieras. Ahora, cuando vos atentás contra un edificio público, estás atentando contra el patrimonio de todos los entorpecedores. Y eso tiene que quedar en claro. Ministro, después de recibir una provincia, tal como también lo dijo la gobernadora, en el estado que se recibió después de la gestión de Daniel Peralta, ¿por qué no se hicieron denuncias respecto a esto? Pero volvemos a lo mismo del ejemplo que te había querido dar antes. ¿Es un hecho que hubieron 17.000 ingresos nuevos de empleados públicos provinciales? Sí. Hay que denunciarlo, que hay que echarlo, que hay que sacarlo de la administración pública, hay que agarrar y, como hizo el gobierno nacional, decir a los que ingresaron en los últimos 4 años de gobierno, los echo porque son militantes políticos, porque son... No. Pero si hubo causas de corrupción, se tiene que investigar. Si hubo causas de corrupción, sí, como te di un ejemplo. Te doy ingresos irregulares en la administración pública, por ejemplo. Por ejemplo, mira, arrancamos el año, si ustedes tienen memoria, apenas arrancamos el gobierno, uno de los más grandes conflictos que tuvimos fue en el desarrollo social por ingresos fraudulentos. Se judicializó, se discutió en un expediente judicial, se sentó con el gremio y empezamos a separar la paja del trigo. ¿Qué empleados realmente habían sido mal ingresados, pero correspondía que sean empleados públicos porque habían trabajado o porque no se habían ido? Y se los ingresó. Y los que no correspondía, porque no habían ido a trabajar nunca, o porque no existían, o porque no se los reconoció como empleados públicos. ¿En la gestión de Alicia Kirchner ingresaron nuevos empleados a la administración pública? Han ingresado médicos, enfermeros, hemos reconocido deudas históricas, que son empleados que estaban bajo condiciones precarias de contratación, como monotributos, colocaciones de obra, que hacía 4 años, 5 años que estaban dentro de la administración pública. Hemos hecho una recomposición de los organigramas ministeriales, donde había empleados que estaban con cargo político y realmente eran empleados públicos y no tenían de político nada en las funciones que estaban cumpliendo. Y se eliminó ese cargo político porque no tenía razón de ser y se lo planteó como un empleado provincial. Respecto a los ingresos de personas que vivían en el conurbano bonaerense y que no cumplen funciones acá en la provincia, que fueron nombrados por decreto y demás, ¿de eso van a dar alguna explicación? Bueno, decime, a ver, y en esto te quiero hacer claro, estamos hablando de los 1.500, 1.200... No esa cifra, pero los que hay. Decime cuál es, porque yo no lo... ¿Está por decreto? Pero decímelo, yo no tengo noción de esos decretos. Fueron mostrados públicamente distintos decretos. El diputado Eduardo Costa en algunas ocasiones ha mostrado los decretos que están en el boletín oficial. ¿Cuáles decretos? Decime, yo te voy a dar un ejemplo. No sé. El abogado de la madre Aula de Plaza de Mayo. A ver, por ejemplo, no sé, te lo digo con nombre, apellido, no sé, Graciana Peñaflor, por ejemplo, ¿no? Es uno de los ejemplos. Vos necesitas tener un abogado en la capital federal porque todos los juicios de la provincia se tramitan en la capital federal. Y se la contrató como abogada. Punto. ¿Qué son? ¿1.500? No, es una abogada. Empecemos a hablar, ¿entendés? Con justicia, a decir las cosas como son. No hay mucha vuelta que darle a esto. ¿No van a dar una información respecto a cuántos son los que se contrataron en el conurbano bonaerense, por ejemplo? Eso te lo estoy diciendo. Sí. No es ni siquiera el conurbano bonaerense, vuelvo a decir como algo despectivo, como que se contrató un militante del conurbano. No, pero teniendo en cuenta la situación de la provincia, digo, no, que se haya no hay nada más por eso, porque no existe. Y no existe, lo vuelvo a repetir, ¿no? Pero si no se contrataron ni 20 personas, y si los tenés, te invito a venir, tráeme los decretos y lo vemos, pero yo no tengo conocimiento. Bueno, por último, recientemente el ministro se designó al juez Barzanelli, que tiene una denuncia por la compra directa de 70 millones. Sí. ¿Qué opinión le merece eso como santacruceño? No, primero no me contra que sea una compra directa, ni capaz que está diciendo contratación directa, que amerita entender que se diga y se tendrá que expedir entre la justicia. El Tribunal de Cuentas dijo que no había ninguna rareza, pero yo, solo un miembro del tribunal por la minoría, después se dio vuelta y fue y presentó, y está en todo su derecho, una denuncia al respecto.
la justicia tiene para decirlo. Sí tengo algo para decir del doctor Rosanelli, porque también en esto es una contradicción viviente, que viene gente de afuera, que no viene gente de afuera, y te estoy diciendo un nick porque entramos en esas contradicciones. Es un santacruceño, abogado del fuero, lo conoce todo el mundo, fue abogado privado, trabajó en diferentes entes nacionales, diferentes provinciales. ¿Cuál es el problema? La única condena que tiene es ser... No tiene ninguna condena. Digo. No tiene ninguna condena. Sí, sí, O sea, aclarémoslo, ¿cuál es la condena? Digo. Es como que yo diga que Marinkovic no tiene que ser juez porque siempre falla en contra de los intereses del Estado provincial. Y está todo bien, fue nombrado como correspondía, y ahora y está bien, es juez y está perfecto. Ministro, con respecto a la acción del secretario de Derechos Humanos, que igual la gente con la que hablo, dirías vos, se queja por esto, ¿no? Porque no está presente por ahí en estos temas sociales que está atravesando la provincia de Santa Cruz, en estos piquetes, en estas denuncias que por ahí hacen. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, otra contradicción más, porque con la gente con la que hablas vos y acá podemos diferir o no. Mira, Horacio Pietragala, para mí, porque lo conozco, por la historia que representa, por lo que es, por el luchador de derechos humanos que es, por el sentido, por la claridad política de acción que tiene, para mí es el mejor secretario de Derechos Humanos que tuvo la provincia. Y en menos de un año y medio hizo mucho más de lo que se hizo acá anteriormente. Vos me decís, no, pero si se juntó con y tiene la Secretaría de Derechos Humanos abierta para que cualquiera vaya a hablar, a dialogar o a presentar la denuncia o a denunciar lo que quiera de cualquier violación de los derechos humanos. Te lo digo yo, que discuto diariamente con él por el accionar de la policía de la provincia, cuando va a una comisaría, cuando habla con menores, cuando habla... Y no hay ningún tipo de... Es más, recibió a los padres autoconvocados, Ahora, después si no les gusta cuál es su visión o lo que le dicen, es otro el problema, y acá es donde tenemos que poner sentido común, porque acá pareciese que se pueden decir las cosas de un lado, pero del otro no. Y cuando uno contesta políticamente, o cuando da su visión, o cuando da lo que entiende que tiene que ser, o cuando aclara cuál es su proyecto político, qué es lo que entiende, del otro lado, ¿entendés? Es la puteada, o es el dedo acusatorio, o es... Entonces no estamos hablando de serenidad, de diálogo. Entonces tenemos que empezar a ser más adultos y maduros desde ese lado. Por eso lo que te planteaba antes yo, ¿no? De la falta por ahí, o la crítica que nosotros hacemos en particular, de que les falta a ustedes una apertura más hacia los medios, o al menos en el medio que yo trabajo, sí, puede ser y de la gente. Puede ser un defecto, ¿sí? Como me decías, ¿qué cosa tenemos? Puede ser también un defecto. Ahora, de parte de Horacio Pietragala, para nada. De hecho, las veces que lo ha hecho, lo ha hablado. Es más, fue blanco de fuertes críticas, porque yo lo vi la otra vez en el video cuando estaba discutiendo con uno de estos sectores. Y que peló el brazo y de mostró autoconvocado, porque ya estaba llegando, pero no lo hizo mal, lo hizo porque estaba llegando un momento, una discusión, un debate, que cuando vos arrancás y decís, acá lo que se está discutiendo es otra cosa. Pero fue tomado como una provocación. Pero fue una provocación también del otro lado, porque, a ver, se entiende que nosotros como... Y en esto se entiende que uno como funcionario público tiene una responsabilidad mayor, porque estamos ejerciendo una función para toda la sociedad, entonces uno tiene que entender el reclamo, y yo por eso cuando hablo siempre trato de hablar en el marco del respeto, ¿no? Y tenemos una responsabilidad mucho mayor para cuando hablamos con la ciudadanía, o cuando hablamos con quien protesta o quien no, en cómo nos manejamos en este diálogo. Ahora, también somos humanos, y también las faltas de respeto tienen un límite y un punto hasta donde uno puede llegar. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos notás que te vienen y te dicen, no, yo soy apolítico, y entonces esto y lo otro, y vos después ves y empezás a desenmascarar ciertas cosas, también hace cargo del otro lado. ¿Se entiende? Cuando a veces, y es parte de este debate, como me decís, la gente, pero la gente de la provincia, que son 100, 200,
500 manifestantes. No quiero decir que no, sí, obvio, es un porcentaje importante. Ahora, la provincia tiene mucha más cantidad de esa gente y de habitantes y de cosas que también ven las cosas de una manera distinta. Y que saben el esfuerzo que se hace, y que saben las horas que le metemos de trabajo, y saben, ¿se entiende lo que quiero decir? Es eso, es aprender a convivir con las diferencias y saber respetar las posturas del otro. Ahora, si vos arrancás una discusión diciéndome el kirchnerista corrupto, qué sé yo, y ni me conoces, y que se hace muy difícil para uno, ¿entendés? Cómo contestar, ¿entendés eso? ¿Qué tengo que hacer? Intento cómo funciona, darte las razones, mira, yo soy el ministro de gobierno, soy Fernando Basanta, fui así en esta provincia, no soy un corrupto, no soy... O también puedo cantarme y decirme, ¿pero quién? O sea, vos me vas a venir a explicar qué fue el kirchnerismo para la provincia, porque hay muchos iluminados acá que están hace 10 años, hace 12, y no sabían cuál es la realidad de esta provincia. Y parece que hubiese que refrescarlo un poco. Acá las últimas escuelas se construyeron, las hizo Néstor Kirchner. Los últimos gimnasios que se construyeron en esta provincia los hizo Néstor Kirchner. Éramos una provincia que supo hacer sus puertos de administración con plata de la gobernación. Entonces, no vamos a dejar que gratuitamente nos acusen de entender el kirchnerismo como si fuese una palabra mala o un cosa, porque parece que falta memoria para muchas cosas. ¿Qué pasó en la provincia después entonces? Mira, Una cosa fue Néstor Kirchner y otra cosa Daniel Peralta. Por las arrogantes. sí, también, por supuesto, ¿por qué no? Pero Daniel Peralta fue apadrinado por el Frente para la Victoria. Sí, y la gobernadora fue clara en su discurso que son ramas de un mismo árbol, pero no son iguales. Y a veces uno termina pagando después esa consecuencia. Con todo el respeto que me merece el gobernador, quiero comunicarle al gobernador que gracias a Dios de la policía de nuestra provincia detuvimos al autor del hecho de la pobre mujer de Pico Truncado, tan preocupado que lo veo, y quiero felicitar a nuestros efectivos policiales que laburan día a día y que trabajan por la seguridad de todos nosotros. Bueno. Gracias, ministro. Por favor, muchas gracias. Agradezco por